Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Hay mucha gente en la sala, eso nos complace. Tengo el inmenso placer de recibir a Rosa Montero. Bienvenida. Bienvenida a la Fundación Michalski. ¿Se nos escucha? Rosa Montero habla muy bien francés. Pero este encuentro lo vamos a hacer en español. Ella va a hablar en español. Primero voy a presentar a Rosa Montero antes de adentrarnos en la temática que nos ocupa y el libro que nos une hoy, El peligro de estar cuerda. Rosa Montero, fuera de este libro publicaste unas 20 novelas, unos 15 relatos, ensayos, libros infantiles, guiones, mucho periodismo también, porque integró el diario nacional El País en 1976 y sigue trabajando con El País de forma semanal. Y sus libros se convirtieron en clásicos de nuestras bibliotecas hispanófonas. La hija del caníbal, La loca de la casa, Historia del rey transparente, La ridícula idea de no volver a verte. Un libro o libros de los que vamos a hablar a lo largo de esta hora. Su obra es multigalardonada. Quizás mencionaré únicamente el Premio Nacional de Letras Española, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Durante mucho tiempo, a lo largo de este recorrido literario, te planteaste muchísimas preguntas. ¿Por qué soy rara? ¿Por qué creamos? ¿Para qué sirven las historias? ¿Existe un gene para la creatividad? Y frente a todas estas interrogantes, hiciste lo que hacen los escritores y los artistas cuando se hacen preguntas. Escriben para descubrir lo que buscan y, a veces, no siempre, para poder encontrar respuestas. Y tu respuesta es un libro, una suerte de aventura en el cerebro humano, en la vida de sus compañeros, escritores y en los meandros de tu vida. La rareza es poderosa, es bella y es misteriosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Te propongo que empecemos con la lectura de la primera página del libro. Vale. Bien, bueno, qué maravilla. Gracias, Salomé. Es un lujo que haya aceptado el trabajazo que es ser moderadora de este acto. Y gracias a todos ustedes por venir y gracias una vez más a esta maravillosa fundación y a esta gente que ya todos los que trabajáis en la fundación estáis en mi corazón. Gracias a los traductores, las traductoras que son maravillosas. Bueno, leo. Por cierto, que lo que vais a escuchar es la traducción al francés de mi maravillosa traductora que se llama Myriam Chirus, que también es escritora y acaba de sacar además una novela preciosa que os recomiendo que se llama Le Présage des Oiseaux. Y aquí va. Este es el primer capítulo, así empieza este libro del peligro de estar cuerda. Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. A los 6 o 7 años, todos los días, antes de dormir, le pedí a mi madre que escondiera un pequeño adorno que había en casa, un horroroso calderito de cobre, el típico objeto de tienda de souvenirs baratos o quizá incluso el regalo de un restaurante. Y se lo pedía no porque me incomodara la fealdad del cacharro, lo cual hubiera resultado un poco extraño, pero en cierto modo distinguido, sino porque había leído en alguna parte que el cobre era venenoso y temía levantarme sonámbula en mitad de la noche y ponerme a darle lametazos al caldero. No sé bien cómo se me pudo ocurrir semejante idea, con el agravante de que jamás he sido sonámbula. Pero ya entonces hasta a mí me parecía un poco rara, lo cual no evitó que pudiera visualizarme con toda claridad chupando el metal y que aterrada, durante cierto tiempo, le pidiera a mi madre que por favor, no dejara de esconder el objeto en algún lugar recóndito, a ser posible un sitio distinto cada vez, para que me fuera imposible encontrarlo. Mi imaginación, como se ve, siempre ha galopado por su cuenta. Y mi divina madre asentía muy seria y prometía guardarlo bien guardado.
Entendía a los niños de una manera mágica y además ahora pienso que es probable que a ella le hubieran ocurrido cosas semejantes de pequeña, porque también tenía una cabeza voladora. Para colmo, cuando me hice adulta me enteré de que el cobre no es venenoso. O sea, no tan venenoso. Puede intoxicar, desde luego, pero en grandes y prolongadas dosis. Y los primeros síntomas apenas son una diarrea y náuseas. Hubiera podido chuperretear el maldito caldero durante largo rato sin que ocurriera nada. Esto es algo que sucede muy a menudo. Vas haciéndote mayor y un día, de repente, te enteras de que algo en lo que creíste firmemente en la infancia era una falsedad o una tontería. La vida es una constante reescritura del ayer, una deconstrucción de la niñez. Una de las cosas buenas que fui descubriendo con los años es que ser raro no es nada raro, contra lo que la palabra parece indicar. De hecho, lo verdaderamente raro es ser normal. No, espera. Je vous remercie beaucoup, Rosa. J'avais envie qu'on entende tout de suite le texte pour voir. Quería que escucháramos el texto de entrada para entender el humor y la ligereza con la que trata esta temática, que es grave y dolorosa a menudo, y no disminuye el valor de estas temáticas. Toma muy en serio estos temas, pero lo trata con mucha fineza y se adentra mucho en este tema. Y me parece que este le da un tono tan particular y tan único a este libro. Usted dedicaste varios años en investigar sobre estas preguntas antes de crear un libro. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo conviviste con esa idea de ser rara? Ya lo comentaste, pero ¿sufriste episodios y trastornos fuertes? ¿Esto te preocupaba o te entusiasmaba? Bueno, lo primero quiero decir que efectivamente muchas gracias por esa valoración que haces del sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor es un arma formidable de la inteligencia, nos permite entender mejor el mundo y quitarnos las ojeras de la autoimportancia. Pero también quiero decir que no creo haber caído en ningún momento, al contrario, en la minusvaloración del dolor y de la gravedad del trastorno mental, ¿no? El trastorno, lo que mal llamamos locura, como hablamos ayer, pues es una amplia panoplia de enfermedades y de síntomas que van desde algunos menos graves, como pueden ser las crisis de angustia o las crisis de pánico, hasta algunos gravísimos, como pueden ser las psicosis crónicas, ¿no? Aún así, también otra cosa que quiero decir es que incluso la más grave psicosis crónica, con una buena medicación lo más afinada posible, pero sobre todo también con ayuda psicológica y con una inserción social buena, pues puede hacer que esas personas puedan tener una vida decente y una vida válida. Hay a lo largo de la historia muchas personas con graves enfermedades mentales que han hecho cosas increíbles, ¿no? Marie Curie era bipolar, por ejemplo. Isaac Newton tenía delirios, tenía visiones, y es Isaac Newton, ¿no? O sea que, en fin, eso quería decirlo. O sea que el dolor psíquico lo dijimos ayer, pero quiero resaltarlo otra vez. El dolor psíquico es uno de los más terribles dolores que puede experimentar el ser humano, ¿no? Y me has preguntado qué. Est-ce que ça vous inquiétait? Ahora, ¿cómo no me va a inquietar? Es decir, de entrada, saber que eres rara y que vienes de una familia rara. Mi familia también era rara, desestructurada, podemos decir, ¿no? Y que no puedes traer gente a casa, por ejemplo, es inquietante. Y luego, saberte pues rara, es inquietante. Y luego, cuando ya con 16 años tienes el primer ataque de pánico, que el ataque de pánico es primo hermano del ataque de angustia, pero es un poquito más loco, porque es más disociado, ¿no? Yo estaba en el comedor familiar, para que os hagáis una idea, una noche.
recogiendo, supongo, la cena con 16 años, sola, y de repente, sin venir a cuento, no me había pasado nada, no pensé en nada terrible, nada. De repente la realidad se fue. El comedor familiar se fue, se alejó, se alejó, se alejó, se alejó. Al otro lado de un túnel, eso luego he sabido que se llamaba efecto túnel, y ahí cayó sobre mí un terror absoluto que yo no sabía primero a qué, un terror de castañetearte los dientes, golpear las rodillas una con otra, e inmediatamente después el terror a estar loca, porque ¿qué otra explicación podía haber a esa cosa tan rara? ¿Y qué pasa? Que si se va el mundo es que te vas tú del mundo. El trastorno mental es como algo que viene de fuera, es como un gigante que llega, te pega una patada y te lanza fuera de la vida. Entonces, esa sensación de perderlo todo, porque somos animales sociales. Y el trastorno mental te engaña y te hace creer, lo dijimos ayer, que eso que te está pasando solo te pasa a ti, no le ha pasado a nadie más, que eres un marciano, que eres el único marciano que hay en el universo, que ni siquiera hablas marciano, además. ¿A quién le vas a contar lo que te pasa? Por eso el trastorno mental es inefable, ¿no? Y es un dolor atroz, somos animales sociales y ser separados, desgajados de la piel de la tierra y del entorno de la especie humana es una brutalidad, ¿no? Entonces yo me sentí aterrada y tuve 3 etapas de crisis de pánico que duraba cada una como, no todo el rato en la crisis, pero vamos, que se iban repitiendo cada vez menos, como año y medio. Y tuve como 3 de año y medio cada una o 2 años hasta los 30 años. Lo que pasa es que vas aprendiendo. Yo estudié psicología por eso. En mi época y en mi clase social no te llevaban a un psiquiatra, así que decidí estudiar psicología porque pensaba que estaba loca, ¿no? Para saber qué me pasaba. Y en 4º curso, cuando yo ya supe lo que me pasaba, dejé la carrera, porque no me interesó, ¿no? Sí. Il y a une phrase, une citation dans votre livre. Y hay una cita en tu libro que me dio muchísima curiosidad. Hay una frase que me dio curiosidad. Es una cita de Christian Bobin que dice: definitivamente no me gusta la cordura, imita demasiado la muerte, prefiero la locura, no la que se padece, sino con la que se baila. Y pensé, no es algo que elegimos, no elegimos qué nos toca, qué locura nos toca. Y esta frase nos indica que se puede dominar algo, quizás podamos definir las cosas, ya empezaste a hacerlo, existen sufrimientos psíquicos que son atroces, que son discapacitantes y que impiden toda vida creativa y que aniquilan a las personas. Y del otro lado de este abanico está un toque de locura que tal vez te hace más creativo, que te hace más original. Pero ¿podemos pasar de un estado al otro? ¿Qué piensas? Bueno, es que aquí has puesto el dedo en algo muy, muy importante, y es que hay que diferenciar el trastorno mental de la rareza. Es decir, vamos a ver, nos venden una mentira. Nos venden la mentira de la normalidad. Nos dicen que normal es sinónimo de lo más habitual, de lo que todo el mundo hace, de lo que todo el mundo es. Pero es mentira. Esa normalidad viene de la norma, de lo normativo. Y es una especie de marco en el que te quieren meter obligatoriamente tu entorno. Esa normalidad la decide la sociedad, la decide tu grupo social, además, no solo dentro de la sociedad, la cultura, la época decide esa normalidad. En 2018, la Universidad de Yale, en Estados Unidos, una de las mejores del mundo, hizo una investigación que concluía esto, que la normalidad no existe. Que de hecho, lo que llamamos normal no es más que la media estadística entre la enorme
diferencia y diversidad de respuestas que tenemos los seres humanos frente a una posición de la vida concreta o a una pregunta concreta. Siempre hay un arco gigantesco y lo que llamamos normalidad es la media estadística. Primero, la media estadística en realidad no existe. Es como cuando te dicen a cada español le toca hijo y medio, ¿no? O sea, eso ya es un abstracto, un absurdo. Pero lo segundo es que si la normalidad es la media estadística, no puede haber un solo hombre, una sola mujer en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Nadie, evidentemente nadie. Todos somos divergentes en algo, todos. Unos más divergentes, otros menos divergentes. Algunos mucho más raros, otros menos raros, ¿no? Pero incluso los más raros, que se creen que son rarísimos, hay montones como ellos. Recuerdo que hace muchos años había la amiga de un amigo que a mí me encantaba. Era una mujer con una serenidad, yo que soy tan nerviosa y tal, me encantaba. Una serenidad, hace mucho que no la veo, espero que siga bien. Y era estupenda y realmente muy serena y muy maja y seguirá siéndolo. Y un día me contó que cuando se cortaba las uñas de las manos y de los pies, guardaba todos los recortes en cajitas de cerillas. Y que cuando se separó de su marido le mandó una de las cajitas de cerillas. Bueno, a mí me pareció tan peculiar esto que escribí un artículo en El País hablando de rarezas, de peculiaridades y conté esta historia. Y ahora viene lo más interesante. Recibí como 6 o 7 cartas de lectores diciendo que ellos hacían lo mismo. Bueno, lo de mandar la caja al ex, creo que no, pero lo de guardarlas... Y luego me he enterado por psiquiatras y psicólogos que es relativamente habitual también a guardar el pelo que se cortan y tal, ¿no? Entonces, estaba contando esta anécdota en México, en Querétaro, en un acto así, y se levanta una chica de la primera fila y dice, pero sí, eso es muy normal. Eso es muy normal y es un filtro amoroso, dice. Mi madre toda la vida ha mezclado la limadura de sus uñas con el azúcar del café de mi padre. Bueno, lo que os quiero decir es que somos muy raros. Y el que cree que es más raro y que es único, pues hay 900.000 más. Entonces, lo terrible es que la presión para meternos dentro de esa etiqueta de lo normal, de ese molde de lo normal, es tan grande que intentamos desde muy pequeñitos borrar nuestras diferencias, hasta el punto de que mucha gente llega realmente a la represión clínica, es decir, llega a ignorar cómo es de verdad. Tan borrado se ha hecho su propia realidad, su propio mundo. Pero tenemos razón cuando intentamos borrar nuestras diferencias desde niños, porque los niños que van al colegio y se les nota que son distintos, los compañeros los pegan. Vivimos en un mundo de mierda en este sentido. Pero la diferencia no es patológica. Hay que reivindicar la diferencia, hay que reivindicar esas rarezas, sacarlas. A eso se refiere Bobin. Esas rarezas, la rareza y la diferencia no es patológica. ¿Cuándo empieza a ser patológica? Cuando se convierte en algo que no puedes controlar. Y ahí entraríamos ya en el trastorno mental. Por ejemplo, yo tengo una cosa que se llama dermatilomanía, que tiene un componente genético clarísimo, viene por toda la parte de mi familia. Nos pellizcamos los pellejos de los dedos y nos los comemos. A veces están más pellizcados, a veces menos, no sé bien por qué. A veces me llego a hacer heridas y sangre. Me da igual, me lo paso muy bien, me encanta. Me encanta pellizcarme los pellejos, no me produce ningún problema, lo haré toda mi vida. Pero hay otras personas que tienen un grado de dermatilomanía tremendo, que realmente no pueden controlar, que realmente, por ejemplo, llegan a hacerse agujeros en las caras, agujeros en las piernas, en los brazos, llegan a sentirse tan avergonzados de esas automutilaciones que no salen de casa. Eso es un trastorno mental y hay que buscar ayuda. Entonces, pero la diferencia no es patológica.
Y esa es la que hay que reivindicar. Y luego, cuando tienes un trastorno mental, pues depende de qué tipo de trastorno mental tienes, ¿no? Pero sí que tenemos que aprender a convivir con nuestra oscuridad. Todos tenemos una maleta de oscuridad y hay que aprender a convivir con ella. Yo, por ejemplo, los trastornos de pánico, a partir de los 30 años no he tenido. Puedo volver a tener. No sé por qué, muy bien por qué no he tenido. Tengo tres teorías. La primera, que he ido aprendiendo a convivir con esa oscuridad. Por ejemplo, en la pandemia sentí que rozaba, que venía por ahí. Empieza todo con un temblor de la realidad, como si se fuera a deshacer, ¿no? Pero cuando ya has aprendido a convivir con tu oscuridad, dices, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Como si cojo una gripe, sé que voy a salir de ahí, me relajo y entonces no pasa. Esa es una cosa. La siguiente cosa, el cerebro humano tarda muchísimo en madurar. No madura en realidad hasta los 30 años, ¿no? Y dice Eric Kandel, premio Nobel de Medicina, que todos los trastornos mentales se basan en un fallo en el cableado neurológico, es decir, en la transmisión entre sinapsis, ¿no? En la sinapsis entre las neuronas, en las transmisiones químicas y eléctricas entre neuronas, pues puede haber un fallo en ese cableado, haber una hiperconexión, una hipoconexión, una mala conexión, ¿no? Entonces es posible que haya, porque ya he visto a otras personas que les ha sucedido esto, que haya, como tarda tanto en madurar el cerebro, a veces haya cerebros que se vayan regulando ya con la maduración, en torno a los 30 años la tengas mejor conectada o más prácticamente conectada, digamos. Y luego hay una tercera respuesta que me parece la más fascinante. La más fascinante. Y es que yo empecé a publicar ficción de manera constante alrededor de los 30 años, a los 29 empecé con mi primera novela. Entonces, eso lo he visto en otros autores también, porque te salva la vida. ¿Y cómo te salva la vida? Escribir, publicar periodismo no te salva. Yo publicaba periodismo desde los 18 años, pero el periodismo es una palabra social, no es tu propia palabra. Escribir ficción y no publicarla tampoco te salva, porque yo escribía ficción desde los 5 años, pero no la publicaba. El boleto ganador es escribir ficción y publicarlo. ¿Por qué? Porque la ficción, decíamos ayer, es una especie de delirio controlado. Sale tu yo más íntimo, el más recóndito, el más turbador para ti. Entonces sacas ese yo. Y pasa la gente, lee el libro y dice, hombre, esto que tú sientes yo lo he sentido también. Esto que tú dices me emociona a mí también. Entonces ayer os decía que lo que llamamos locura es una ruptura de la narración colectiva. Te sales de la palabra colectiva, te conviertes en esa especie de solitario, de cosmonauta que se ha roto la manguera con la nave y se va derivando hacia la soledad más absoluta y helada del cosmos, ¿no? Pero si haces eso y la gente dice yo esto lo siento como tú, te traen a la tierra. O sea, si tú estás enseñando tu más íntimo delirio y hay gente que lo comparte, que le gusta, que lo aprecia, que lo entiende, que dice soy como tú, te cose a la tierra. El arte te cose a la piel de la tierra. Merci beaucoup. Vous avez cité quelques-uns. Muchas gracias. Mencionaste algunos elementos de esta investigación que vemos en este libro. Este libro es una investigación científica, es un thriller existencial también, porque hay relatos, suspenso y también es un homenaje potente a la literatura, porque entre este vuelo irrecuperable y la ruptura está todo un abanico de creación artística y también literaria. En tu libro investigas literalmente y haces una investigación basándote en los estudios existentes, basándote en las biografías de escritores, escritoras y tratas de entender si existe
existe uno o varios factores en común que pueden explicar que los escritores escriben y por qué. Y presentas tu libro como una autopsia invertida de la creatividad. Y me gusta mucho esta expresión. ¿Podés explicarnos esta expresión? ¿Por qué hablas de autopsia invertida? Sí, porque en una autopsia pues empiezas con el cuerpo entero y cerrado y vas sacando, lo abres y vas sacando, ¿no?, pedazos, como hemos visto todos en CSI, en las películas, el corazón, el contenido del estómago. Y yo lo que he ido ha sido ir buscando indicios, es decir, primero justamente el corazón, el hígado, y he ido intentando construir con eso un cuerpo. El cuerpo de la creación, ¿no? Y la verdad es que creo increíblemente, creo que alcancé a una explicación que me es razonablemente válida y que me contesta el 90% de las preguntas que tenía, ¿no? Entonces, como digo que lo que nos lleva a la creación es una tormenta perfecta, en efecto, que hay montones de ingredientes, como dicen todos los expertos, ¿no?, que te llevan a dedicar tu vida a esa cosa tan absurda que es crear, ¿no?, crear arte. Estoy hablando además del buen artista y del mal artista. Tanto el peor artista como el mejor genio tenemos la cabeza organizada igual, ¿no? Luego viene la calidad del arte, que es otra cosa. Alors, je crois qu'on va rien spoiler si on dit qu'il n'y a pas. Bueno, no estamos haciendo spoiler cuando decimos que no hay un gene de la creación. Sin embargo, hay experiencias, hay una predisposición y también hay cosas que te suceden a lo largo de la vida, como un trauma en la infancia, la pérdida de algo, el miedo a algo. Y si te parece, podemos leer otro extracto en el que resumís muy bien estos elementos que encontraste. Hay mucha gente que tiene imaginación y es creativa, aunque luego no haga nada concreto con ello. Pero lo que tengo claro es que para que se dé una creatividad productiva, es decir, para que se construya esa manera precisa de ser persona que conduce a la obra, sea esta buena o mala, hace falta que coincidan un buen número de factores. Hay una tormenta perfecta detrás de cada libro, de cada escultura, de cada cuadro y de cada canción. Ya hemos visto unos cuantos de esos elementos esenciales. La mayor disociación y la conciencia clara de la multiplicidad. La obsesión con el paso del tiempo y con la muerte. El contacto temprano con la decadencia y con la pérdida. La dualidad defensiva frente al trauma, con un yo que sufre y otro yo que sabe todo y no siente nada. La necesidad, sin embargo, de haber sido alguna vez lo suficientemente amado. La madurez precoz del niño entomólogo y, como consecuencia, una infancia demasiado adulta. La inmadurez, por el contrario, del adulto, una inmadurez fisiológica, química, cerebral. Las posibles desconexiones momentáneas. La sensación de impostura, también en los afectos, porque el entomólogo, ya está dicho, no siente. La imaginación frondosa y paralela, a ratos fatigosa y dolorosa. La tendencia a una hipersensibilidad emocional y sensorial. Y, sin duda, una mayor predisposición a los trastornos psíquicos. Sí. Hay más. Por ejemplo, una llamativa y muy curiosa es que todos los expertos dicen que se necesita una gran energía física. Y desde luego yo la tengo, ¿eh? Eso clarísimo, ¿no? Pero si miras a los personajes tradicionales, grandes artistas, tienen una energía brutal, y de todas las cosas, si me permites, pues ayer ya hablamos de todas estas condiciones, que son montones. Hay dos que me parecen las más importantes. Ayer ya hablamos de una. ¿Cuántos vinisteis ayer? Pues no tantos.
Vale, las dos más importantes me parecen la del trauma infantil, que eso está todos los expertos parecen estar de acuerdo. Entonces, el trauma infantil suena muy fuerte, pero puede ser cualquier cosa, que te cambien de colegio simplemente, ¿no? De un colegio que estabas feliz a uno en el que te persiguen, ¿no? Con eso ya puedes escribirte el Quijote directamente, ¿no? Pero entonces, ante el trauma infantil, el niño se disocia entre el niño yo que sufre y otro yo que dice Ferenczi, que cuando yo lo leí, Ferenczi es uno de los padres de la psicología, cuando yo lo leí me emocionó porque me reconocí, un otro yo que todo lo sabe y no siente nada. Y ese otro yo que todo lo sabe y no siente nada es el que crea y es el que esculpe y es el que escribe, ¿no? Y además ahí se crea, y perdonadme que lo repita, pero es que es importante, yo creo que ahí se crea una de las grandes razones por las que nos dedicamos al arte, y es que si desde pequeñito te has acostumbrado a defenderte del dolor en la vida, convirtiéndote en un otro yo que todo lo sabe y no siente nada, si esa es tu defensa ante el dolor de la vida, ¿cómo demonios vas a poder relacionarte con tus emociones y con tus sentimientos? Pues te relacionas con ellas a través de la creación. Y ese es el poema maravilloso que cité ayer y que voy a volver a citar, que lo dice tan claramente, del grandísimo portugués Fernando Pessoa. Dice Pessoa: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente. Es decir, siente de verdad dolor, pero lo finge porque si no lo finge no puede hacer lo suyo. Así que necesitamos crear para poder sentir, que es elemental, capital, esencial. Esa es una de los ingredientes. Y el otro que me parece más importante es que tenemos la cabeza sin madurar. Somos mentalmente inmaduros, la gente que dedicamos a cosas creativas. Como he dicho antes, la mente humana tarda muchísimo en madurar. Todo esto está contado ahí, ¿no? Hasta los 30 años más o menos no madura. Pero en ese larguísimo trayecto hay una de las fases de maduración, que es una de las más importantes, que sucede en la primera pubertad. Hasta entonces, el niño tiene la cabeza hiperconectada. Todas las neuronas están chisporroteando unas con otras. Por eso los niños tienen esa imaginación tremenda y tienen amigos imaginarios con los que hablan. Si una persona adulta habla con un amigo imaginario, pensamos que es un psicótico, ¿no? En el niño nos parece normal, porque tiene la cabeza hiperconectada. Entonces, esa fase de maduración importantísima en la prepubertad supone una poda, un corte, una poda de las conexiones neurológicas para concentrar el cerebro en lo útil. Desaparecen, se podan, son cortadas todas las conexiones que no son útiles para concentrar el cerebro en lo útil. Para cazar bien mamuts, para recolectar bayas sin envenenar a la tribu, para mantener a tus hijos con vida hasta que puedan a su vez tener hijos. Bueno, es buenísima esta poda para la evolución humana. Es decir, todos nosotros, todos los que estamos aquí, somos producto de ese éxito, del éxito de la poda. Si no, no estaríamos vivos ni nuestros antepasados, ¿no? Pero resulta que hay un porcentaje de humanos que no se han puesto de acuerdo, los estudiosos, pero que yo intuyo por otros datos de otros estudios que debe de estar en torno al 20%, que no pasamos por esa poda, pasamos de manera insuficiente, de manera precaria, no la hacemos bien, esa poda, con lo cual tenemos el cerebro sin acabar de podar. Y dicen algunos neurocientíficos, como Mara Diersen, dicen que entre ese 20% que está sin podar se encuentra la gente con trastornos mentales y los que nos dedicamos a cosas creativas. Por eso creo
que nuestra relación por eso estamos más cerca de los trastornos mentales, pero no es que para ser creativo tengas que ser loco, entre comillas, sino que tenemos la cabeza cableada de manera distinta a la mayoría de las personas. Y a lo mejor por eso la diferencia entre los que solo nos dedicamos a crear y los que tienen trastornos mentales graves, a lo mejor es una diferencia solo cuantitativa en cuanto a la poda, no cualitativa, ¿vale? On a beaucoup parlé des apports de la recherche. Hablamos mucho de las contribuciones de la investigación y de la neurociencia, que están muy presentes en el libro, pero me gustaría referirme a la contribución metafórica, que pasa por los relatos, el relato de tu vida, pero también relatos y biografías presentes en el libro, biografías de esta gran familia de los nerviosos, de los sensibles, Sylvia Plath, Doris Lessing, Janet Frame, Emily Dickinson. Es una familia muy grande, una familia hermosa la que está presente en este libro, y también relatos de tu vida, como ya lo dije, y pensaba en la cita de una poetisa que dice que el universo está conformado por historias, no por átomos. Y me parece que la mejor forma de tratar la rareza, el dolor psíquico, es el relato. O sea que es mejor relatarlo. Las cifras no nos cuentan mucho y es mejor ilustrarlo mediante historias. Y me parece que esto nos permite tener acceso a la esquizofrenia, a la depresión en este libro. Te centras mucho en la vida de Janet Frame, que no se conoce muy bien en el mundo francófono. Escribió Un ángel en Manhattan. Quizás podamos hablar un poco de esto, pero me gustaría centrarme primero en algo que me pareció divertido en el libro. Haces un pacto de ficción, pero en general escuchamos hablar del pacto de verdad, pero tú haces un pacto de ficción y avisas al lector de que parte de lo que escribís en el libro tal vez no sea cierto. Y me pregunté, ¿por qué tuviste que tomar esta precaución? Es un juego, ¿no? El que haces, un juego con el pacto de la autobiografía, pero ¿cuál es la importancia para vos de la ficción del relato, tanto para el lector, tanto como para el escritor? La lectura te salva la vida, ¿no? Esto lo mencionamos antes y lo seguís repitiendo. Hay muchas citas que lo demuestran en el libro. Me acuerdo de John Cheever que decía, mostrá, no relates. Y me parece que de forma repetida en el libro dejaste de dar cifras, dejaste de hablar de la ciencia y te centras en ejemplos. Es que has hablado de 20 cosas interesantísimas todas. Tenía que haber tomado notas porque ahora he intentado, pero ya muy al final, todas preciosas y muy interesantes. Lo primero, estabas haciendo referencia a la magnífica familia. Es que hay una frase maravillosa de Proust que habla de la lamentable y magnífica familia de los nerviosos, que somos todos nosotros, la gente que nos dedicamos a cosas creativas. Y yo tengo también la idea de que sois la mayor parte de los que estáis aquí también, porque yo creo que la gente que necesita leer para vivir, leer de verdad de una manera apasionada, que yo deduzco que todos vosotros lo sois, pues yo creo que tienen también la cabeza sin acabar de podar. Así que creo que pertenecéis a lo mejor, pues no sois escritores, o algunos lo sois, o no sois, nos dedicáis a eso porque a lo mejor os falta el trauma infantil o alguno de los otros elementos, pero lo de la cabeza sin podar, para mí, estoy convencida, vamos. Así que también formáis parte de la lamentable y magnífica familia de los nerviosos, ¿no? Lo que hablas del relato, somos relatos. Los seres humanos somos palabras en busca de sentido. Sobre todo, somos palabras en busca de sentido. Y Harari, en Sapiens, que seguro que lo habéis leído todos, ya decía eso, que el Homo sapiens es sapiens porque empezó a narrarse, a narrar el mundo y a crear las convenciones narrativas. Todo lo que somos es narración.
Decía Epicteto que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Y si cambias de narración, cambias de vida, literalmente. Si te cuentas los mismos hechos de otra manera, cambias de vida. Por eso, tantas terapias de trastornos psíquicos se basan en un cambio de narrativa, como por ejemplo el psicoanálisis clásico, se basa en cambiar la narrativa, ¿no? Cambias la narración y cambias la vida de manera literal, ¿no? Hay un ejemplo que me encanta, que no lo cuento aquí, creo que lo cuento en La loca de la casa. En 2015 se hizo uno de los mayores estudios que se ha hecho jamás sobre la depresión, con una muestra de 80.000 personas, más de 80.000 personas, que pertenecían a 12 países distintos, y entre ellos estaba España, y en varios centros médicos. Entonces se preguntaba a las personas montones de cosas, pues su edad, sus estudios, su nivel económico, porque se querían encontrar cuáles eran los posibles puntos de disparo de una depresión grave, que es lo que podía llevar a la gente a caer en una depresión grave. Bueno, entonces lo que me interesa de los descubrimientos es un estudio tremendo de grande. Lo que me interesa es que descubrieron que prácticamente en todos los países, en 10 de los países me parece, el hecho de ser viudo o viuda no te lanzaba a una depresión grave. Mientras que el hecho de ser separado o separada o divorciado o divorciada, sí. Alucinante. Yo me quedé alucinada porque además soy viuda. Me pareció antiintuitivo y alucinante. Pero claro, si esto es verdad, creo que se podrían objetar algunas cosas, pero pongamos, si esto es verdad, ¿qué significa? ¿Qué es lo que les falta a los separados y divorciados que no les falta a los viudos para que puedan caer en una depresión? A ver, pensamos. No es la persona amada, obviamente. Lo que les falta es un relato consolador. Porque cuando se muere tu pareja, tú puedes contarte esa historia, cerrarla y convertirla en una narración con la cual puedes vivir. Pero si tienes a tu ex dándote la vara por ahí, martirizándote por ahí detrás, pues no puedes construir un relato consolador, ¿no? Entonces somos sobre todo narración, eso está clarísimo. ¿Y quedaba algo más? Sí, un poco el pacto de ficción, el pacto de ficción au lieu du pacte de vérité. El pacto de ficción en vez del pacto de verdad y la importancia de la metáfora. Decía esa frase famosa de Wittgenstein, ¿no? De lo que no se puede hablar hay que callar. Y no, de lo que no se puede hablar hay que contar, hay que narrar, hay que contar cuentos. A la parte más averbal, más magmática del ser humano se llega a través de las metáforas y de los cuentos y de las mentiras, de unas mentiras narrativas que nos permiten conocer la verdad. Solo a través de esas mentiras llegamos a la verdad. Y yo, como creo que la realidad, tengo la sensación de que la realidad es muy poco fiable. A mí me parece una construcción narrativa, una construcción psíquica, una construcción cultural. Si ahora yo hubiera llegado y os hubiera dicho nada más sentarme aquí muy agitada, ¡qué horror! Bajando las escaleras me he encontrado al demonio. Y olía azufre horriblemente y me ha sacado una lengua roja y me ha hecho como señales para cogerme, pues vosotros hoy diríais, pobrecita, se ha brotado, ¿no? Le ha dado un delirio, ¿no? Pero si fuera el siglo XII, prestaríais una atención absoluta y me diríais, qué horror, ¿y qué has hecho? ¿Cómo te has salvado? ¿Le has hecho la señal de la cruz? ¿Le has echado agua bendita? Porque la realidad es una construcción que cambia todo el rato. Entonces, como yo tengo esa sensación tan resbaladiza de la realidad, todas mis novelas juegan con esa frontera de lo real.
Y por eso me gusta poner cosas. Ayer hablábamos de que en La loca de la casa parece que es una autobiografía mía, pero el lector empieza a leerla y de repente llega a una mentira evidente y se pregunta, bueno, si esta mentira, esta mujer me miente aquí, ¿en qué más me habrá mentido? Respuesta, en muchas cosas. Porque digo, por ejemplo, que tengo en esa novela que tengo una hermana gemela y el centro del libro es que mi hermana gemela desapareció durante 3 días en la infancia y que nunca supimos por qué. No tengo una hermana gemela, ni tengo nada, todo es invención, ¿no? Pero es una invención que a mí me descubrió cosas. O sea, entonces, ese tipo de relato, como en El peligro de estar cuerda, hay parte que es ficción. Y no voy a decir a nadie qué parte es ficción. En los datos, no. En las referencias, no. En lo narrativo hay partes que es ficción. O sea, en todos los datos, digamos, académicos, intelectuales, todo eso es puro. Pero hay una parte narrativa en donde hay partes que son verdad y partes que son ficción. Y no voy a explicar a nadie qué parte es verdad y qué es ficción, porque para mí la vida es esa mezcla. Esto, para mí, indica una verdad mucho más profunda, la manera en que yo veo que es la realidad. Hasta tal punto de que yo, cuando pasan a lo mejor 20 años de un recuerdo, pues pienso en ese recuerdo mío y de repente no sé si lo he leído, lo he vivido, lo he escrito, lo he soñado o me lo han contado. Y todas esas posibilidades tienen la misma sensación vivencial para mí. Así que, por ejemplo, hoy no os voy a decir por voluntad propia cuáles son las partes verdaderas y cuáles las falsas dentro del peligro de estar cuerda. Pero es que a lo mejor dentro de 5 años ya no sabría saber cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas. O de 10. Porque yo lo he vivido, todo eso, al escribirlo también, ¿no? Y esto debe de ser también genético, porque mi madre, maravillosa, yo le contaba cosas que me pasaban a mí y a los 6 meses me las contaba como si le hubieran pasado a ella, ¿no? O sea que esto viene de familia, quiero decir. On va très bientôt donner Muy pronto vamos a darle la palabra al público para saber si hay algunas preguntas, pero antes de eso, y basándome en tu metodología y citando a otros escritores que nos ayudan a pensar, voy a citar a Muriel Massé, que nos dice que no compartimos con los escritores la aventura de la escritura, sin embargo, compartimos con ellos la tarea de vivir. Y me parece que tu libro, para los lectores y las lectoras, les ayuda a hacerse cargo de esta tarea de vivir y saber cómo cumplir con esta tarea. Les da valentía, les da fuerza. Hablas de energía también, ¿no? Hay un capítulo dedicado a eso y lo mencionaste, y es hermoso. Quizás parece seguro que la locura, la rareza es una burbuja y es difícil compartirlo, lo mencionas mucho en el libro. Sin embargo, ¿para vos te facilitó la tarea de vivir? Averiguar cuáles eran las biografías de estos autores, ¿te tranquilizó en tu vida? Quizás no te dio herramientas de escritura, pero quizás te dio herramientas existenciales. Siempre me ha gustado muchísimo leer biografías, sobre todo de artistas. Tengo una biblioteca personal de biografías que tendrá como 800 volúmenes, bastante grande, ¿no? Y me encanta, y porque siempre me ha parecido que las biografías, sobre todo si están bien hechas, son como mapas de navegación. Mapas de navegación de la existencia, ¿no? Porque hay 2 verdades, que lo digo en el libro también, hay 2 verdades con respecto a nosotros, los seres humanos. La primera es que todos somos iguales y la segunda es que todos somos distintos, ¿no? Y las 2 son verdad. Entonces yo me regocijo y me consuelo en la igualdad que tenemos todos y me maravillo y me fascino y me entusiasmo con lo que nos diferencia, ¿no? Entonces, leer esas biografías, pues tú vas viendo cómo las otras personas
van pasando y viviendo en su vida el mismo trayecto que tú estás haciendo y que vas a tener que hacer. Y enseñan mucho y acompañan mucho, ¿no? Pero de todas maneras, y aquí supongo que hay un montón de raros, de gente que se ha sentido rara, deduzco que todos incluso, pues de todas maneras lo que más consuela, ¿verdad? Y esto lo sabemos ya todos que somos mayores, cuando te has sentido raro, lo que más consuela es crecer e ir encontrando otros raros como tú. Es decir, ir construyendo tu manada de raros, que es lo que uno va haciendo a lo largo de la vida, con un poquito de suerte. Tienes que tener muy mala suerte para no poder hacerlo. Hay gente que lo tiene, que nace en pueblos muy pequeños, en circunstancias sociales muy cerradas, pobrecitos, son unos desgraciados para siempre. Pero por lo general, con esta capacidad de supervivencia y de adaptabilidad que tenemos los humanos, conseguimos ir haciéndonos nuestra manadita de raros. Y con eso la vida es mucho más feliz. Eso es mejor todavía que leer biografías. Je vais vous citer vous. Je vais Te voy a citar pour terminer. para concluir. Créer te permet de vivre. Crear te permite vivir y escribís al final del libro que también te ofrece una vida maravillosa, de una intensidad, de una plenitud y un vuelo sin igual. Es un canto de amor para la literatura y la creación. Muchísimas gracias por este regalo, gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado todas estas historias. Solo quiero mencionar que se está adaptando uno de tus libros en serie televisual. Se va a difundir en Netflix la semana que viene, La Desconocida. El peligro de estar cuerda es un libro traducido por Miriam Shirus. También publicaste otro libro traducido por ella, publicado por la editorial Metelier. Publicaste Animales Difíciles. Tus libros están arriba en la mesa de la librería, estarás presente para unas dedicatorias, pero antes que esto, algunas preguntas, comentarios, les toca ahora. Tienen la palabra. Muchas gracias, Rosa. Fascinante. Yo he venido leyendo desde hace muchísimos años, pero nunca te había visto ni en una entrevista, solo había visto la foto pequeñita en El País. Y me pasaba como cuando tú lees un libro y publican la película, que normalmente los personajes no coinciden. Pues en este caso decir que sí, eres tan maravillosa, incluso mucho más y más guapa. Lo digo sin ninguna intención porque mi esposa está aquí a mi lado, por supuesto. Soy bastante raro, pero ya veo que no lo soy como tal. Quería impresionarte y le pregunté a ChatGPT, ¿qué puedo decirle yo a Rosa Montero para parecer muy inteligente? Y me dijo tanta tontería que me dije, para decir tonterías las digo yo y sin prepararlas. Antes de hacer la pregunta, me acabo de enterar de algo, y es que estas manías que mencionabas de la cajita con cerillas, una de ellas tiene una verdadera razón científica. Alguna vez alguien me dijo que para las personas como yo, que sufrimos de calvicie, que perdemos el cabello, habría sido muy bueno guardarlo en una cajita porque así no lo has perdido, está ahí. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Has dicho que hay que escribir ficción y publicarla, ¿cierto? Que es lo más importante, publicarla. Me pregunto hasta qué punto ese hecho de tener que publicar, porque la industria editorial y esto tiene ciertos códigos y cosas, no puede, tal vez al principio, ahora no, tú ahora puedes decir lo que quieras porque eres una escritora consagrada y lo que escribas se publica, pero ¿qué tanto al principio tuviste que sacrificar esa sinceridad para jugar un poco el juego o utilizar, no sé, el vocabulario? Porque lo más complicado para alguien que escribe es la ópera prima, es publicar la primera vez. Pues fíjate que ahora, muchas gracias primero muchas gracias por tu afecto y tus palabras tan bonitas. Pero fíjate que ahora es más fácil publicar antes o después una primera obra y que el corte viene en la tercera, porque se publican obras que no se les hace promoción, como hay tanta publicación en las librerías. Hay muchos libreros que me cuentan que no llegan a abrir todas las cajas ni llegan a salir los libros. Entonces, antes se colocaban 2 libritos en una librería y duraban 6 meses. Empezaba el boca a boca, la gente. Ahora no. Pueden devolvértelo al mes, a los 2 meses y a los 4 meses pues están machacados. Los han hecho pulpa, ¿no?, de papel. Así que entonces te publican un libro, pero se venden 100 ejemplares, te publican el segundo libro y se venden 50 y el tercero ya no te lo publican. El corte está
ahí. Y mucha gente que escribe muy bien, de repente se queda fuera del espacio. Afortunadamente tenemos también a nuestro favor ahora las tecnologías. Hay una serie de escritores que en España se llaman a sí mismos escritores independientes, que son los que se autopublican y que lo están haciendo de una manera muy profesional ahora y que algunos están consiguiendo vivir bien de ello, incluso que las editoriales comerciales, a ver su éxito, les publiquen luego también algunos. Algunos no quieren pasarse del todo a la editorial comercial porque ganan mucho más como independientes, o sea que hay también esa parte que se puede hacer y explotar. Por otro lado, dedicarte a escribir tienes que saber que lo haces porque es lo más bonito, más apasionante, más sanador y más aventurero que quieras, pero que te va a ir muy mal por lo general. O sea, es un trabajo muy difícil. La gente cree, porque nos ve a los que sí hemos calado, digamos, en lo comercial, nos ven en la televisión y tal, y parece que es un oficio glamuroso y fácil, pero somos 4. La inmensa mayoría ni venden, ni les hacen caso, ni les publican. Gente que puede ser buenísima, ¿eh? O sea, que tienes que estar dispuesto a llevar eso y a llevarlo con resistencia y con el orgullo de saber que eres un escritor y con el respeto a tu deseo de escribir. Y además, para eso, tú has empezado diciendo en la pregunta, es que a lo mejor tienes que escribir de otra manera para adaptarte a los gustos. Gravísimo error. De esa manera jamás conseguirás nada. La única posibilidad que hay en este mundo incierto y difícil de que tu libro traspase todas esas dificultades y sea leído y tenga un eco, la única es que sea un libro necesario para ti, que sea el libro que tienes que hacer. La única posibilidad. Si tú intentas escribir a la manera de, harás una mierda. Ni te interesará a ti. Si no te interesa a ti, ¿a quién más le va a interesar? Primero tienes que hacer un libro en donde para ti sea un libro que te sale del corazón. Y como todos somos iguales, habrá otros corazones que palpiten también con ese libro, ¿no? Alors, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vois pas les instructions. No tenemos mucho tiempo, quizás tiempo para una pregunta. On peut prendre encore une question, s'il y a encore Una une última pregunta. ¿Alguien quiere hacer esta última pregunta? Si no hay preguntas, muchísimas gracias. Gracias a Rosa Montero. La van a ver en el primer piso. Gracias a todos.